para esta lección realmente es que el participante, al finalizar, sepa describir la anatomía del corazón. Vamos a ir desde lo más base hasta un poquito más complejo. Vamos a describir el sistema cardiovascular, qué lo conforma como tal. También vamos a tener que describir el sistema eléctrico del corazón. Vamos a ver qué es lo que ayuda a que nosotros respondamos a través de impulsos nerviosos. También, como punto 4, vamos a diferenciar lo que mayormente, y digo en general, tendemos a confundir. ¿Qué es un paro cardíaco versus lo que es un ataque cardíaco? Y vamos a ver en cuál de los dos nosotros podemos interferir o intervenir más que todo, no interferir, sino intervenir. Bien, como quinto, vamos a describir la cadena de supervivencia para adultos. Recording in progress. Bien. Recording Eso in es lo que progress. desde incluso de colegio lo tenemos claro, ¿sí? 4 cavidades importantes, las cuales conforman una abertura, ¿no? Una A y una B, ¿sí? Coincidentemente, 2 aurículas, 2 ventrículos. Qué coincidencia que comiencen así, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos que enfocar? Veamos aquí, ¿sí? Miren, lo primero que el corazón tenemos que tener en cuenta es que se encuentra como tal situado en el centro del pecho, ¿sí? Visualmente lo vamos a encontrar como tal en el centro del pecho. ¿Dónde está, va a estar situado? Va a estar detrás como tal, ¿sí? Detrás y levemente a la izquierda, ¿sí? Como lo vemos en imagen, no está exactamente en el centro, sino está ligeramente orientado hacia el lado izquierdo. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia? Pues el esternón, es la parte que nosotros vamos a palpar, la estructura rígida o dura que tenemos en el centro del pecho, ¿sí? Entonces está detrás y levemente a la izquierda del esternón. ¿Qué más también tenemos que considerar a nivel del corazón? Pues que el corazón, ya lo vamos a ver, el corazón tiene capas, ¿sí? En la siguiente lámina incluso lo voy a detallar un poquito más. Pero ¿qué me puedo llevar de esta imagen? Que el corazón tiene una membrana importante que lo cubre, lo envuelve, que lo protege, en otras palabras. Esta membrana se le denomina pericardio. Peri es alrededor, cardio cubre el corazón. Entonces, pericardio es que envuelve y cubre al corazón como una bolsa, como un saquito, que le da cierta protección. Es igual que a los pulmones, ¿no? Hay una membrana que también lo cubre, que es la pleura. Bien, entonces, esta imagen va a ser importantísima al momento de detallar un poquito más la anatomía, ¿sí? Pero quiero que miren bien esta imagen, cómo se da el bombeo, qué es lo que se logra perturbar por allí, más adelante lo voy a explicar, pero voy a regresar después a esta imagen para que vean un detalle importante. Entonces, vamos con la anatomía en sí. Bien, ¿qué debo de rescatar? Pues que el corazón como tal es el principal órgano circulatorio. Realmente es el importante, el que bombea sangre como tal a todo el organismo.
Su peso va a depender, no es igual en todas las personas, pero mayormente oscila, tiene un rango promedio de 200 a 400 gramos, ¿sí? Es lo que pesa, 400 gramos exactamente. ¿Qué referencia también podemos de tener de tamaño? Que equivale, cada uno, incluso ustedes pueden hacer la prueba, equivale a cerrar su puño, ¿sí? Por ejemplo, yo que soy pequeñita, y en algún momento de repente nos conoceremos, yo soy pequeñita, miren, cerrando mi puño, esto es lo que equivaldría aparentemente a lo que es mi corazón, ¿sí? Ahora, acá también nos vuelve a recalcar la ubicación, está encajado a nivel del centro del tórax como tal, pero tiene término como tal. Ese término es el mediastino. Está a mitad del mediastino, como lo vemos aquí, mediastino inferior, ¿sí? Incluso lo que tenemos como por debajo es esta membrana que es el diafragma. Nos vuelve a hacer mención de capas. ¿Por qué? Porque todos los órganos tienen netamente capas. Estas capas son parietales y viscerales, ¿no? Parietales las que están externas, viscerales los que dan hacia adentro del órgano. ¿Qué más también nos llama la atención? Que el corazón tiene tres capas importantes, ¿sí? Vamos a ir de afuera hacia adentro. Cuando vamos a hablar de afuera, esta capa más externa, se le denomina epi, que epi significa externo, ¿sí? La parte externa. Epicardio significa el exterior de la parte del corazón. Por eso esa es la primera capa que es la más externa, epicardio, ¿sí? Se sitúa exactamente aquí. Vean que es una membrana, no es tan gruesa, pero es la primera que se aparece. Luego viene una porción que vemos que aquí gráficamente es bastante amplia. Esto es el tejido muscular en sí. Esta parte central, mío, recuerden que viene de músculo, ¿sí? Miocardio es la parte del músculo cardíaco. Vemos que es una gran porción. Visualmente se ve más grande de lo que es, pero sí es importante que lo reconozcamos. Y luego tenemos la capa interna. Esta capa interna es la más cercana a la parte de dentro hacia afuera. Entonces, esta capa dentro es una capa, miren, muy delgada del endotelio, ¿sí? Es delgadita, y a la cual se le denomina endocardio. Es la cara interna, casi la que da a las bóvedas, como vemos aquí, esta carita de acá, ¿sí? Endocardio. Ahora, una vez que yo conozco esas capas, miren acá justo está, ¿sí? Epicardio, miocardio, endocardio. Están hacia adentro. Ahora, en vista así, tal cual, un corte que hemos hecho del corazón, nos va a ir demostrando lo que compromete a este corazón, esta anatomía que tiene el corazón. Lo que me llama así a primera vista es que veo que hay conductos como tal, ¿sí? Tenemos, mayormente lo identificamos por color, ¿no? Ahorita está dibujado, pero realmente en un corazón no está así, ¿no? Sino que se ve por grosor, por calibre. Ahora, miren aquí. Lo de azulito son venas, ¿sí? Y lo que está de rojito son arterias. Hay una diferencia y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué me llama la atención y qué necesito conocer? Empezando por aquí, tenemos vena cava inferior y lo que se le conoce como vena cava superior. Estas venas, ¿qué hacen? ¿Cuál es su importancia? Que van a recoger sangre de todo el cuerpo, o sea, mejor dicho, la sangre llega a través de estas venas cava superior e inferior, llegan para justamente reseccionar sangre que ha llegado hasta este punto que no es rica en oxígeno, o sea, es sangre no oxigenada, ¿sí? ¿A dónde va a llegar? A una primera porción, que es la aurícula derecha. Aquí va a ser reseccionada esta sangre no rica en oxígeno y va a pasar al ventrículo derecho. ¿Por dónde va a pasar y qué es lo que va a impedir que no regrese esa sangre, que no está rica en oxígeno? Pues justamente unas valvas, ¿sí? Son como unas válvulas check, para decirlo así, que impiden que retorne la sangre, ¿sí? Estas valvas se le conocen como una válvula tricúspide y su mismo nombre dice tri porque son tres válvulas que se tienen allí. Y ustedes dirán, pero en la foto yo solo veo dos y efectivamente ahí se ven dos. Pero si regreso, esa es la que les quería mostrar. Miren, aquí se ve clarito, clarito
estas tres valvulitas. Una, dos, tres. ¿Sí? Si lo logran apreciar, una, dos, tres. Que se abre y se cierra. Justamente esa valva o válvula tricúspide es la que se sitúa aquí. Importantísimo. Ahora, una vez que esta válvula se apertura, pasa la sangre, llega al ventrículo derecho, esta sangre no es rica en oxígeno y va a ser enviada para que justamente se convierta en una sangre rica en oxígeno. ¿Hacia dónde? Va a ser dirigida hacia los pulmones. ¿Por dónde la voy a enviar? A través de las arterias pulmonares, ¿sí? Lo voy a enviar a través de las arterias pulmonares. ¿Y qué va a impedir que retroceda esta sangre que no es tan rica en oxígeno y que vaya a los pulmones? Va a ser justamente la válvula pulmonar, estas valvas que están aquí. Se aperturan, pasa sangre y a su vez van a llegar a una bifurcación, tanto arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Porque obviamente, recuerden, una va hacia el pulmón lado izquierdo y una hacia el pulmón lado derecho. ¿Qué sucede en el pulmón? Algo que ustedes ya lo han visto cuando han manejado vía aérea. Va a darse un proceso, lo que se le conoce como difusión. En traducción, en español, ¿qué sería eso? Un intercambio gaseoso. Ingresa oxígeno y sale CO2. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Sale sangre como tal. O sea, el glóbulo rojo adquiere moléculas de oxígeno y nutrientes y regresa al corazón. Eso es lo que va a suceder. A través del mecanismo de difusión, hace un intercambio de oxígeno por CO2 y regresa al corazón. Y ustedes dirán, ¿pero por dónde va a regresar? Va a regresar por las venas pulmonares, que aquí tenemos que son 4. 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Regresan, ¿pero a dónde? Hacia la aurícula izquierda. Una vez que llega esta sangre ya rica en oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo. ¿Y qué impide que se regrese esa sangre rica en oxígeno? Es justamente una válvula que se le conoce, que son 2 valvas, ¿Tú no le habías que se dado? le conoce como válvula mitral o válvula bicúspide. ¿Pero qué no le has dado de comer temprano? Una vez que esté esa sangre rica en oxígeno en el No, ventrículo pues, pero izquierdo, yo venía, no le he cenado, va a yo me ser moví al enviada batallón. hacia todo el cuerpo. ¿Pero por dónde va a pasar? Va a pasar hacia la arteria aorta, toda esa de aquí que vemos, a esta arteria, gran arteria. ¿Y qué va a evitar que se retroceda, que impida que retroceda esa sangre rica en oxígeno y que llegue finalmente al cuerpo? Es justamente estas valvas que están aquí, al inicio de la aorta, es la válvula aórtica. Esta va a hacer que la sangre rica en oxígeno se comience a distribuir en el cuerpo. A su vez, se va a ir ramificando cada vez y así sucesivamente va a llegar a oxigenar correctamente cada parte, cada célula del cuerpo. Aquí recordemos que tenemos justamente en esta gran curvita, que es como un asa, se le conoce como callado aórtico, porque justamente desde ahí se comienzan a ramificar para luego comenzar a transportar esa sangre rica en oxígeno hacia el cuerpo. Esta, por ejemplo, empezando del lado izquierdo, se le conoce como arteria subclaviizquierda y es la que encargada de justamente irrigar hacia el cerebro lado izquierdo y el hemisferio lado izquierdo. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda y a su vez también tenemos el tronco brachiocefálico, ¿sí? Que va a ir encargado hacia el lado derecho de transportar toda la sangre rica en oxígeno y finalmente va a transportarla todo el cuerpo y lo que va a hacer es nuevamente iniciar el círculo de circulación mayor para llegar a ser circulación menor y ser recogida nuevamente la sangre y llegar nuevamente a la orina. Y se inicia nuevamente ese círculo, ¿sí? Esta parte es importantísima porque al momento de hablar del corazón y que finalmente nosotros vamos a hablar de paradas cardiorrespiratorias, es base entender esto. Ya lo vamos a ir viendo por qué la importancia. También recordar que el sistema cardiovascular compromete no solamente lo que hemos visto en cuanto a cavidad, arterias, venas, capilares, sino que la función principal, recuerden que es la máquina, ¿sí? El corazón es una máquina, que su función principal es bombear sangre ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, el cuerpo en general, importantísimo que llegue esa sangre oxigenada al cerebro.
Una vez que nosotros hemos comprendido lo que es la parte del sistema cardiovascular, vamos a proceder a pasar a lo que es el sistema eléctrico del corazón. Vamos a entender qué es lo que ayuda a que ese corazón justamente se contraiga y se relaje, ¿sí? En cuanto al sistema eléctrico, nos dice que son contracciones, ¿sí? Como lo mencionaba, son contracciones ¿de qué? ¿A dónde van a ir esas contracciones? Al músculo, ¿sí? Recordemos que el corazón es un músculo, tal cual, y se activa a través de impulsos nerviosos. Estos impulsos hacen que tanto las aurículas, como los tenemos aquí, y los ventrículos se contraigan. Se contraen arriba para reseccionar y a la vez expulsar sangre, y abajo para justamente también hacer recojo de sangre y expulsarlo a través de la aorta, ¿sí? Vemos aquí el callado aórtico, las venas pulmonares, como tal. ¿Por qué me interesa saber el tema del sistema eléctrico del corazón? Porque a través de una gráfica representativa, ¿sí? Lo que es el impulso nervioso, a través de una gráfica representada, tenemos lo que se le conoce como electrocardiograma, en su abreviatura EKG. El electrocardiograma, nosotros tenemos que identificar ondas, segmentos, trazos, importante, complejos, todo ello. No les digo que seamos unos capos, unos expertos en entender ello, pero sí es importante que conozcamos de dónde parten esos impulsos, ¿sí? Vemos que cada movimiento que realiza el corazón se va a traducir en gráficas, ¿sí? Ni bien llega y resecciona y se contrae para justamente hacer una especie de succión de sangre, vamos a comenzar a generar la onda P. Luego esa pausa, esa milésima de pausa que nosotros tenemos en lo que es la resección como tal de sangre, va a haber este espacio aquí como tal. Y luego viene algo importantísimo, este espacio donde llega, se llena de sangre y atraviesa y sale un impulso como tal, fuerte, contundente de sangre hacia el cuerpo, requiere bastante energía. Y eso se va a ver graficado en este complejo, QRS, ¿sí? Que lo vemos aquí. Algo importante y que espero les haya llamado la atención de la imagen. Por ejemplo, ¿qué lado del corazón, sea lado izquierdo o lado derecho, consideran que es más grueso? ¿Cuál es más grueso? Lado izquierdo, ¿sí? Específicamente si hablamos de la parte inferior, sería ¿qué lado? Bien, Varinia, izquierdo, ¿sí? Izquierdo, la parte inferior. ¿Por qué? Si entendemos la lógica de lo que habíamos hablado de anatomía y cómo se da el proceso de circulación mayor y menor, entendemos que justamente, ¿quién es el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo? De aquí, ¿verdad? Sale del ventrículo izquierdo con tal fuerza que necesita para justamente bombear a todo el cuerpo. Entonces, ese trabajo, ese esfuerzo que hace a cada segundo, cada minuto, cada día de nuestras vidas, hace que justamente el lado izquierdo del corazón sea un poco más desarrollado, más grueso, porque trabaja constantemente. Mientras que el lado derecho que recibe, vemos que es mucho más delgado en cuanto a las paredes, la estructura de las paredes. Entonces, este músculo del lado izquierdo es más grueso justamente por ese motivo, porque necesita expulsar sangre con bastante fuerza. Ahora, entonces, nosotros detallando lo que corresponde al sistema eléctrico, vamos a ver, cambie la diapositiva, no me quiere cambiar. Aquí. Listo, ahora sí. Entonces, aquí vamos a profundizar un poquito. Les hablaba de los impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos que justamente van hacia el corazón son inervados por varios impulsos. Tenemos los impulsos nerviosos simpáticos, parasimpáticos, e incluso hay un par craneal que es el que más trabaja y que tiene un nombre que realmente no le otorga crédito a lo que realmente realiza. ¿Quién me puede decir por allí qué nervio o qué par craneal es el que influye o que justamente está involucrado en el manejo o en de esta característica, de este impulso que va hacia el corazón? Por ahí, Varinia. Muy bien, Varinia. Muy bien, la Rosa Liliana. El nervio, o como tal, el par craneal que impulsa justamente, llega a
a dar esta orden inmediata. Recuerden que está inervado muchos nervios, simpáticos, parasimpáticos, pero hay alguien que trabaja más. Y como les decía, no le otorga crédito a su nombre, y tal cual como me lo pone Rudy también, es el nervio vago, que equivale al 10º par craneal. Recuerden que es el nervio neumogástrico, ¿no? Porque trabaja mucho con la parte de tórax y la parte gástrica, ¿sí? Es el que nos da la indicación incluso que tenemos hambre. Entonces es importante considerar, ¿sí? El 10º par craneal es el que manda este impulso nervioso. ¿Y a dónde va a llegar este primer impulso nervioso? Aquí, a la aurícula. Este primer impulso nervioso, como se le conoce, y tenemos como una secuencia de nódulos, ¿sí? Este nodo se le conoce, como llega a la aurícula, se le conoce como nodo o nódulo auricular, pero también recibe el nombre de nódulo sinusal. Cualquiera de los dos es válido. Lo que nos interesa es que este impulso llegue correcto justamente a la aurícula, porque va a ser el primer marcador, él va a ser el indicador de decirnos, es como, imagínense, tuviéramos un batallón completo de personas, y la persona que está al frente es la que te dice, todos vamos hacia la izquierda, y todos vamos hacia la izquierda, tal cual. Este es el primer impulso que se recibe, ¿sí? Es el marcador como tal, el marcapaso natural del corazón. Una vez que llegó este primer impulso al nódulo sinusal o nódulo auricular, va a enviar a otro impulso que va a ir muy poquito antes de justamente de la válvula tricúspide. Y es el nódulo auriculoventricular. Toma su nombre porque justamente está en la intersección entre la aurícula y el ventrículo. Y es el que estimula justamente a que estas valvulitas se abren y se cierren, ¿sí? Permitiendo justamente el paso de sangre y evita que retroceda. Una vez que llega aquí, va a enviar el impulso nervioso que recibió hacia el tabique, este tabique que tenemos aquí en medio, esta división. Este punto siguiente de resección de impulso nervioso se le conoce como nódulo o punto de haz de His, ¿sí? El famoso haz de His se encuentra aquí. Inmediatamente al reseccionar este impulso nervioso, rápidamente lo transmite, lo refiere hacia sus bases, hacia ramificaciones del lado izquierdo y lado izquierdo y lado derecho. Estas ramificaciones se le conocen como fibras de Purkinje. Y esto se hace en secuencia. Recibe, pasa y libera. Esa es la secuencia que tiene de impulso eléctrico del corazón. Eso es lo que nosotros vamos a transmitir en lo que sería un ritmo correcto. Vean aquí. Esto es rápido, ¿sí? En cuestión de segundo, milésimas de segundo realmente. Tiene valores estándar para poder determinar cuánto es lo normal en una lectura del electrocardiograma, pero eso es otro tema, mayor a profundidad, ¿sí? Pero vean lo rápido que es la recepción de estos impulsos y el envío. ¿Por qué necesitamos conocer? Todo es importante, vamos a ver más adelante justamente por qué. Porque lo normal es que a través de ese impulso que se recibe, se recepciona y se transmite, lo que es una despolarización y una repolarización del corazón, o lo que se conoce como una sístole y una diástole donde el corazón se relaja, es que sea normal. Nosotros al término normal, adecuado, correcto, le conocemos como ritmo sinusal, porque recuerden que parte aquí del nódulo sinusal, ritmo sinusal normal. Es cuando este impulso de secuencia de actividad eléctrica viene de forma correcta, pasa así a través de lo que les he mencionado. Y lo vamos a percibir si lo leemos en una gráfica como tal cual como lo tenemos. Onda P, complejo QRS y finalmente la T, que es el impulso donde justamente se recarga. Ahora, ¿por qué es importante mencionar ello? Porque viene lo complicado, lo que nos gusta. Vienen las fallas. Con respecto a las fallas del sistema eléctrico, vamos a tener que encontrar netamente dos fallas, las más comunes, ¿sí? Estas dos fallas, dentro de lo más común, es que tenemos una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular. Ambas, tanto la fibrilación como la taquicardia, son en ausencia de pulso, o sea, no hay pulso. Por eso nosotros cuando evaluamos al paciente decimos, el paciente no tiene pulso.
pero yo necesito identificar si inmediatamente hay alguna gráfica. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar que haga un procedimiento que ya muchos de nosotros lo conocemos. Vamos a analizar el primero, fibrilación ventricular. No hay un ritmo ordenado, o sea, es un ritmo totalmente desordenado. Si lo vemos en la gráfica, en la imagen aquí como vemos, ¿se acuerdan cuál era el primer estímulo? El nódulo sinusal, ¿sí? Recibía un solo punto de estímulo. ¿Y qué vemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 impulsos, sin contamos que a la misma vez tenemos otro impulso por aquí, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué significa eso? Va a significar que el corazón va a comenzar a emitir varios impulsos a la vez, no va a respetar un orden, hacen lo que se le da la gana. ¿Y qué sucede? Se transmite en que no va a haber bombeo correcto al corazón. Por eso es que no hay pulso, porque finalmente hacen lo que quieren, pero no bombea. Ah, ok, entonces no hay, no hay movimiento, no hay movimiento de flujo de sangre. Es como cuando uno, no sé si en algún momento han llegado a ver, es como cuando si tuviéramos un trozo de gelatina y que yo comienzo a moverlo. ¿Qué va a pasar? Por todos lados esa gelatina comienza a moverse. Eso es lo que viene a entenderse como si fuera una fibrilación ventricular. ¿Sí? La otra falla del sistema eléctrico es la taquicardia ventricular. En la taquicardia, aquí, como su nombre recuerda, taqui es rápido, ¿no? Cardio, corazón, o sea, latidos rápidos del corazón, pero específicamente ¿dónde? A nivel ventricular. ¿Qué quiere decir? Que el corazón late demasiado rápido a nivel de ventrículo, ¿sí? Ventrículos acá, pero late tan rápido que no le da tiempo a bombear. Entonces, al momento de nosotros evaluar a un paciente, tampoco va a haber pulso, porque sí late rápido, pero no le da capacidad del tiempo necesario para expulsar la sangre del cuerpo. Entonces, aquí tampoco va a haber pulso, pero vemos, miren justamente, no hay justamente resección de impulso nervioso a nivel de nódulo sinusal, ni nódulo auriculoventricular, y el haz de Is sí lo hay y por eso transmite a nivel de fibras de Purkinje, ¿sí? Estos dos fallos nosotros lo podemos leer. ¿Dónde? Cuando colocamos, por ejemplo, un monitor en el paciente y podemos ver estas gráficas como tal en el monitor. Aquí en este tipo de fallas del sistema eléctrico son captados por un dispositivo. ¿Quién me dice cuál es ese dispositivo que nosotros colocamos y que capta y te dice, te recomiendo dar una descarga en tu paciente? ¿Cuál es ese dispositivo que me dice, te recomiendo dar una descarga en tu paciente? Por ahí me dice, Varinia, electrocardiograma. El electrocardiograma podría decir, pero muy bien, por ahí dijeron Varinia y María. El DEA, ¿sí? O el DAE, como le quieran decir, ¿sí? El DEA, muy bien, ¿sí? Luis, perfecto. El DEA. El DEA es al momento de yo colocar en un paciente mis parches o mis paletas, en este caso parches, vamos a definirlo, lo que va a comenzar, si capta alguno de estos dos ritmos, tanto fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, me va a indicar, recomendar dar una descarga eléctrica en el paciente. ¿Sí? Si no encuentra, ¿qué va a suceder? Me va a salir este gráfico. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Si no encuentra, al momento de colocar mi DAE o mi DEA, mi desfibrilador, ¿qué va a pasar? No capta y va a encontrar solamente esta línea. Esta línea se le conoce como línea isoeléctrica. Iso es igual, eléctrica, porque obviamente estábamos evaluando el impulso eléctrico del corazón. Al no haber ninguna actividad, llámese taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, no va a captar y va a salir esta gráfica en mi monitor. En ese caso, el DEA, ¿qué me va a decir? Al ver esta línea o al captar esta línea, que es que no hay actividad eléctrica en el corazón, no me va a indicar realiza una descarga en tu paciente. ¿Qué es lo que me indicaría al encontrar o captar el DEA, esta línea isoeléctrica? ¿Qué es lo que me indicaría? Muy bien, Rudy, RCP manual, ¿sí? Realiza compresiones en tu paciente. Eso es lo que me dice. Inicia RCP. Y a cada rato capta y dice, inicia RCP.
¿Por qué? Porque no está captando ninguno de los dos fallos eléctricos del corazón. Entonces te dice, inicia RCP, ¿por qué? Porque al iniciar las compresiones podemos generar y llegar a realizar los dos fallos, una taquicardia ventricular o generar alguna onda que sea leída por un DEA y recién recomendarme dar la descarga, ¿sí? Es por eso importantísimo saber en qué momento mi DEA lo debo de utilizar, porque acá en asistolia, que es justamente esta línea isoeléctrica en el monitor como vista, no me va a indicar la desfibrilación, y mucho menos si yo lo colocase, la desfibrilación no lo va a corregir. Va a pasarse leyendo y leyendo y nunca lo va a corregir. Entonces, cuando yo sí encuentro cualquiera de esos dos fallos, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ahí sí el DEA me va a indicar realizar una descarga en mi paciente. ¿Por qué? Porque como estaban alterados en cuanto a movimientos, vamos a decirlo así, entonces recuerden que aquí, como estaban alterados, es como que yo les digo, stop, reiniciemos esto. ¿Sí? Acá, estaban haciendo todo lo que quieren. Yo los freno y le digo, ok, comienza tú primero. Y comienza mi nódulo. Acá, el bombeo era en la parte inferior, en el ventrículo, y yo le digo, ok, no comiences ahí, comienza acá. Entonces, esa es la idea de realizar una desfibrilación en el momento correcto, ¿sí? Cuando capto cualquiera de esos fallos a nivel del sistema eléctrico del corazón. Bien, ahora, una vez que yo tengo claro estos impulsos nerviosos en el corazón, este impulso eléctrico, necesito definir mis dos tipos o causales más comunes para tener una parada cardiorrespiratoria. Entonces vamos a ir a lo que es una emergencia cardíaca. Una emergencia cardíaca y diferenciar. Nos dice que las emergencias cardíacas ocurren primero cuando menos los esperas. O sea, no te van a avisar. Algunas veces podría ser algún indicio de un síntoma que tenga el paciente y me pueda indicar que se siente mal. Sí. Pero, ¿qué me dice? Ocurre cuando el corazón no funciona de forma correcta y la sangre no llega al cerebro ni a cierta parte del mismo corazón. Por ahí se adelanta Rudy, me dice, dolor en brazo izquierdo. Muy bien, es un síntoma del paciente. Él me refiere dolor en brazo izquierdo. Incluso me puede referir dolor o adormecimiento en mandíbula, en cara. Y el dolor a veces es tan intenso que el paciente ni siquiera te puede hablar, solamente se va a quejar y va a tener dificultad para respirar. Pero básicamente no sabríamos a causa de qué es ese tipo de emergencia cardíaca. Sabemos que es un síndrome coronario, ¿sí? Una amplitud de patologías, enfermedades que podrían ser cardíacas, pero al menos identifico que es un tema cardíaco, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar y vamos a diferenciar paro cardíaco contra ataque cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Que un ataque cardíaco como tal se produce cuando puede haber cierta obstrucción, ¿sí? Esta obstrucción hace e impide que el corazón en sí, todas las células, todo el tejido, el músculo como tal, no reciba oxígeno, ¿sí? Porque se comienza a fluir sangre, pero algo lo impide. Por ejemplo, aprovechando la imagen que tengo, miren aquí. Esta imagen de acá me va a ayudar mucho, porque puede ser que el paciente se queje de dolor. Normalmente le decimos angina de pecho, ¿no? Hay un dolor en el pecho. La causa no la sabemos, eso requiere un estudio, pero nosotros cuando llegamos a una emergencia no sabemos cuál podría ser la circunstancia de que cause ese dolor, pero sí podría ser un indicador muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué puede obstruir el paso de sangre? Se ha Aquí salido. tenemos una arteria, recordemos que la arteria es como un conducto, pero esta Si ha salido arteria, y no puede que entrar. debe de ser así, limpia por todo el lado, se ve obstruida por algo. En este caso, esto de aquí es formación de placa, ¿sí? Formaciones de placa, en este caso de grasa. Normalmente se le conoce como, o con el nombre de ateromas, ¿sí? Ateroma se le dice a la grasa, para no decir grasa, ateroma.
son placas que con el paso de sangre, la sangre al fluir y ejercer mayor presión aquí, lo que hace a veces es barre o bota un ateroma y ese ateroma viaja por todo el cuerpo y se puede obstruir. En este caso vamos a centrarnos que se obstruye en el corazón, en alguna parte, alguna ramificación como tal, que puede ser por acá. Imagínense que viajó por todo el trayecto y se va a la ramificación del lado izquierdo y, oh coincidencia, ya no avanza más aquí porque el conducto es mucho más pequeño y se obstruye y le impide el flujo de sangre al resto de ramificaciones que hay acá, generando muerte o necrosis celular en esa zona. ¿Cómo se transmite? Imagínense cuando ustedes se quedan en una posición mucho rato, ¿qué comienza a pasar? ¿Qué es lo primero que les indica que algo no está fluyendo correctamente? Es el dolor. Tú te mueves porque al final te genera dolor porque no hay correcto paso de flujo de sangre. Se comienza a adormecer. Lo mismo, imagínense, pero comienza a padecer aquí el corazón. ¿Sí? Hay adormecimiento, hay dolor y adormecimiento, tal cual. Lo mismo, pero en algo más chiquitito, pero de vital importancia. Imagínense que pasa mucho tiempo causando esa obstrucción y recuerden, las células comienzan a morir con el paso, generan una hipoxia y comienzan a morir, ¿sí? Entonces, volviendo, ya vimos que la primera causa puede ser por conductos de grasa. Miren cómo se llena completamente y no impide el paso de sangre. Segunda causa que podría generar una obstrucción. ¿Qué podrían ser? A ver, pensemos, ¿qué podría ser? Ya vimos que puede ser grasa, que es el ateroma. ¿Qué más puede causar una obstrucción? A ver, por ahí, pensemos. Doy 5 segundos. 1, 2, por ahí. Hemorragias internas. Muy bien, trombos. En traducción, por ahí María también me dice coagulación. Muy bien, tal cual. ¿Sí? Trombos, coágulos, ¿sí? Como lo queramos definir, ¿sí? Ello también puede causar justamente obstrucción, ¿sí? De flujo de sangre, que también puede pasar a nivel de pulmones, en cualquier parte del cuerpo, en el cerebro, pero también se puede dar en el corazón, ¿sí? Lo obstruye. ¿Qué más? Hay otra causa por la cual también se podría generar una obstrucción. Ya mencionamos grasa, ya mencionamos coágulos. ¿Qué más podría generar? A ver, cuento 5 segundos. 1, 2, 3. ¿Nadie? ¿Algo más? Enfermedades cardíacas. Perdóname. Enfermedades cardíacas. Ya, enfermedades cardíacas. No, esas podrían ser las causas que nos lleven a un ataque, pero algo más. Por acá me dice. Muy bien, José. Punto para José. Muy bien. Voy a darle su dedito arriba. Ahí está. Muy bien, José. Embolia. En traducción, en español. ¿Qué es eso? Es el acúmulo de aire, una burbuja de aire, ¿sí? Parece insignificante, pero una burbuja de aire puede causar que en cierta ramificación, en una parte vascularizada muy pequeñita, se obstruya. Se queda ahí, no le da la gana de avanzar a esa burbuja de aire por alguna otra parte del cuerpo. Y finalmente, entonces causa un bloqueo o un espacio. Por eso, y ahí es lo tan temido de la administración de, por ejemplo, de fluidos a nivel endovenoso, porque pasamos líquidos, ¿no? Pasamos fluidos, pero esa línea no debe de quedar nada de aire, idealmente en grandes cantidades, pues porque puede hacer justamente un cese de flujo de sangre y causar un problema a nivel de cualquier parte del cuerpo, pero específicamente puede causar un problema. Por eso, ¿sí? Ahí tenemos las tres causas de obstrucción. Por ateromas, por burbujas de aire o aire y por coágulos, ¿sí? Son las tres causas de obstrucción que podrían generar un ataque cardíaco. La dificultad, pues, es que es bastante difícil de identificar en un escenario prehospitalario, pero podríamos relacionar, ¿no? De repente tenemos una persona que padece de obesidad, eh, una persona que de repente toma anticoagulantes o sufre de trombosis. También podemos tener de repente a una persona que recientemente ha salido de sala de operaciones. Entonces, son muchas causas, o de repente incluso heridas profundas o heridas superficiales que pueden generar un ingreso de paso de aire.
Y ahí está la tan temida de repente lesión o corte a nivel de, a nivel carótido, ¿sí? También puede ingresar ahí, entonces también hay que tener cuidado. Bueno, eso es en cuanto a ataque cardíaco, ¿verdad? Y se transmite básicamente por el dolor que la persona va, o los síntomas que la persona puede referir. Hay dolor, hay adormecimiento, hay radiación incluso hacia el rostro. En caso de mujeres, muchos no refieren el dolor en el pecho, sino lo refieren el dolor a nivel gástrico, ¿sí? A veces se confunde el dolor a veces tan intenso de acúmulo de flatos, de Estaba gases a llorando nivel y estaba gástrico, que rascando la... comienza a hacer presión en la parte torácica y dicen, no, esto es el corazón y Pero se como hacen esas se ver quedan con un quietecitos, electro, descartan un tema de un tema cardíaco y ya se quedan más tranquilos que y es así una tú parte quieres que se muera gástrica, la ¿no? loca esa. Algo característico para mencionarles y para que ustedes tengan en cuenta que el dolor es bastante intenso. Según la referencia bibliográfica de los libros, indica, o aquellas personas que han padecido de un ataque cardíaco, ¿qué sucede? Que refieren un dolor tan intenso que lo describen como si la pata de un elefante estuviera sobre tu pecho. Ahora imagínense ello, tener como la pata de un elefante encima de tu pecho. Genera esa presión como tal de dolor y que no te deja o te impide respirar. He ahí el detalle de que el paciente no pueda tolerar incluso el estar acostado. Debe ser incluso trasladado en una posición sentada porque favorece justamente a una correcta respiración, evita que el paciente sienta la sensación de ahogo. Bien, y ahora vamos a diferenciarlo con lo que es un paro cardíaco. El paro cardíaco en sí se produce cuando el sistema eléctrico, y ahí venía la importancia, el sistema eléctrico del corazón no Gracias, funciona hermosa. correctamente y el ritmo cardíaco se vuelve irregular o muy acelerado. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado, podríamos presentar el paro cardíaco es cuando se altera justamente todo este sistema eléctrico del corazón y no funciona de forma correcta. Podríamos tener, en ese caso, algo súbito, inmediatamente una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular sin pulso, ¿sí? Esa es la diferencia entre nuestro eh, paro cardíaco y nuestro ataque cardíaco, ¿sí? Ahora, para ir entrando a lo que es nuestro objetivo, del que es el soporte básico vital, Sí, de realizar la maniobra correcta de RCP, tenemos que mencionar la cadena de supervivencia. En cuanto a la cadena de supervivencia, normalmente siempre hemos conocido que son 5 eslabones, ¿sí? Hace muchos años atrás hablaban de 4 eslabones nada más, nunca hablaban de los cuidados finales que se hacían. Y ahora incluso a nivel de reanimación cardiopulmonar se habla hasta de 6 eslabones, ¿sí? Vamos a comenzar por los primeros eslabones. ¿Cuáles son los que nos están netamente relacionados con nuestra actividad? Está enfocado dentro de los primeros 3 eslabones, con miras a que nosotros lleguemos a ser realmente los 5 eslabones que podríamos llegarlos a ser. Pero para eso confío en que todos vamos a ir logrando el objetivo de prepararnos y capacitarnos súper bien para atender justamente y llegar a ello. El primer eslabón como tal, que es el primordial en todo, es el reconocimiento inmediato de un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿por qué también menciona y dice activación del CEN? Ustedes dirán, pero si yo soy el CEN, porque dicen, no van a llegar ustedes a una emergencia, una casa y decir, llama o activa el CEN, porque ustedes son el CEN. Entonces, esto en el caso de que fuera un personal civil externo, sí lo primero que se amerita es el reconocimiento inmediato de una parada cardiorrespiratoria e inmediatamente activar el sistema de emergencia, o sea, llamar netamente a bomberos o SAMU, ¿sí? Ahora, habla de reconocimiento inmediato y ya lo vamos a ver cuándo es reconocer que una persona está en una parada cardiorrespiratoria. Hay ciertas consideraciones. El segundo eslabón me lleva a que si previamente reconocí que había una parada cardiorrespiratoria, pues no pierda tiempo e inmediatamente inicie
maniobras de RCP. Estas maniobras hablan de que sea una actividad precoz, o sea, inmediata, no la dude, no la piense, con énfasis en las compresiones torácicas. Eso se traduce en RCP de alta calidad. Eso es lo que yo necesito hacer. RCP de... Entonces, este RCP con énfasis en que sea unas compresiones de alta calidad son lo que va a ayudar justamente a generar algún estímulo eléctrico en el paciente. ¿Con qué finalidad? De que alguien, cuando activé el SEN o si yo reconocí que tenía una parada cardiorrespiratoria, tenga el dispositivo idóneo para poder revertir este cuadro. ¿Cuál es ese dispositivo? Un DEA, porque me va a permitir hacer una desfibrilación rápida, una desfibrilación inmediata, que mientras estoy haciendo mi RCP, si el paciente me marca que está en asistolia, generar a cualquiera de los ritmos que habíamos mencionado para justamente generar una desfibrilación en el paciente y poder sacarlo rápidamente de ese cuadro. Ahora, el cuarto eslabón va proyectado a brindar el soporte vital avanzado efectivo, ¿sí? El cual radica en qué? En administración de asegurar una vía aérea avanzada, ¿sí? En la administración de fármacos. Todo eso involucra el tema de soporte vital avanzado. ¿Se puede realizar en una ambulancia? Sí, se puede realizar, siempre y cuando tenga los implementos, el entrenamiento y todo lo necesario para justamente brindar este soporte vital avanzado. Y el quinto eslabón va orientado a los cuidados integrados post-paro cardíaco. O sea, no solamente es sacar al paciente del paro, porque muchas veces puede volver a caer en paro. Pero si yo aseguro mi soporte vital avanzado, prácticamente estaría asegurando que mi paciente evite volver a recaer en una parada cardiorrespiratoria y lo vaya monitorizando, porque requiere otra administración de ciertos fármacos, de repente la realización de algunos exámenes auxiliares que necesita y amerita determinar la causa de por qué, porque no solamente sacarlo del paro, sino identificar por qué llegó a ese paro, porque lo ideal es que no llegue la persona a ese momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que me interesa. Y el último eslabón, lo que les decía, los cuidados posteriores, las consecuencias que podrían traer un paro cardiorrespiratorio. Eso es para manejo de otro tipo de personal que justamente está enfocado en rehabilitar a pacientes que tienen o han cursado por paradas cardiorrespiratorias. Ese es el sexto eslabón. Bien, nosotros básicamente estamos y terminamos aquí, que es dentro de lo que aborda nuestro ámbito de respuesta. Ahora, vamos con la siguiente lámina, que vamos a hablar acerca de cómo diferenciar dos términos importantes, la muerte clínica y la muerte biológica. La muerte clínica, ¿cuándo se da? Cuando el paciente está clínicamente muerto. ¿Y cuáles son esos? Cuando nosotros llegamos y decimos, el paciente no tiene pulso, el paciente no respira. Esta es una muerte clínica. Hemos identificado que la respiración se detuvo, el corazón dejó de latir en ese momento. Esto es una muerte clínica, son signos como tal. Y la muerte biológica es cuando ya es algo más profundo, es a nivel celular. Es cuando ha causado hipoxia a nivel de organismo multicelular y puede causar daños severos, consecuencias. Recuerden que ya lo han mencionado en otras lecciones, donde dice que el primer órgano en captar la deficiencia de oxígeno o hipoxia es el cerebro. Y eso se da en un lapso rápido que promedia entre 4 o 6 primeros minutos de justamente dejar de recibir oxígeno. El cerebro capta ello y comienza a mandar mecanismos de defensa, ¿no? De mecanismos de reanimación, como cuáles se disparan inmediatamente adrenalina, serotonina. Entonces comienzas a liberar para tratar de compensar. El corazón bombea más y trata de ayudarse un poco. Pero si no continúa recibiendo oxígeno, el corazón en determinado momento se va a agotar y para.
cesa como tal. Esta muerte biológica es irreversible porque no podemos salvar ya una célula que no ha recibido oxígeno, que ya está en necrosis, que ya se murió. Es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, nos dice, ¿la muerte clínica puede revertirse? Sí, yo puedo reemplazar. Si hago reanimación cardiopulmonar, puedo con compresiones reemplazar que el corazón haya dejado de bombear. Yo con realizar ventilaciones, yo estoy reemplazando que la persona no respire por su propia cuenta. Eso es lo que sí puedo hacer, revertir la muerte clínica y la muerte biológica es irreversible. Por ende, ¿qué debo de hacer? Yo debo a través de realizar maniobras de RCP de alta calidad, mi objetivo va a ser que no se produzca esta muerte biológica. Por ende, ¿cuándo debería de revertirlo? Si recordemos que entre los primeros 4 y 6 minutos comienzan ya a morir gran proporción de células, entonces mi objetivo debe de ser que dentro de los primeros 5 minutos yo logre revertir esa parada cardiorrespiratoria. Tiene que ser inmediato. Por eso es importante enseñarlo, ¿sí? Nosotros de repente estamos más preparados porque estamos enfrentándonos constantemente a estos escenarios, pero en casa hay que enseñarlo, ¿sí? Impartirlo, desde el más pequeñito hasta el más grande de la familia, enseñarlo. Es importante que nosotros dentro de este manejo, que debe de ser inmediato, también como consecuencia sepamos que cada minuto que pasa la persona sin recibir compresiones, sin recibir ventilaciones, pierde el 10% de daño o causa el 10% de daño o muerte a nivel celular, ¿sí? Quiere decir que de repente, pasado 10 minutos desde que ocurrió el paro cardiorrespiratorio, hay cero probabilidad de poder revertirlo. Y digo que todavía en cuestión de probabilidades han pasado circunstancias donde la persona ha podido salir de un paro, pero la gran mayoría dentro de este tiempo tiende a haber ya grandes lesiones a nivel cerebral, a nivel orgánica, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta ello. Lo ideal es tratar de revertir lo máximo posible. Si fuera dentro de los primeros 5 minutos, sería ideal para causar menos complicaciones en la persona y que no quede con tantas o no quede realmente con secuelas posteriores al sacarlo de una parada cardiorrespiratoria. Ahora, para yo poder identificar que una persona está en parada cardiorrespiratoria, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Recuerden que nosotros, al llegar a un escenario, nosotros evaluamos que nuestra escena sea segura. Eso va de cajón. Inmediatamente, nosotros mientras nos vamos aproximando al paciente, vamos captando cierta información que nosotros vamos a corroborar cuando ya tocamos al paciente. Ni bien yo toco al paciente, yo veo que el paciente no se mueve, me interesa al menos saber, primero, algo fundamental, que es el estado de conciencia. Entonces yo llego, evalúo el nivel de conciencia del paciente y si en la evaluación yo determino que mi paciente está inconsciente, ya tengo un punto a decir, puede ser esto una parada cardiorrespiratoria. Segundo punto, es que yo inmediatamente voy y evalúo lo que es el pulso a nivel carotidio o a nivel radial. Recuerden que puede ser a la misma vez, nos ahorramos tiempo. Y visualmente podemos ir ganando también tiempo viendo el movimiento torácico que debería de tener el paciente con referente o con respecto a su respiración o ventilación. Entonces, nosotros en esta evaluación, si mi paciente está inconsciente, no hay pulso carotidio y no presenta movimiento torácico, o incluso hay jadeos, hay como bocanadas de aire que el paciente está haciendo y dices, sí está respirando. No se confundan que el paciente pueda estar jadeando, así como el pececito cuando lo sacamos del agua. ¿Y qué va a pasar cuando está recientemente por falta de oxígeno? ¿Cómo hace su boca? Como queriendo jalar aire. Eso es un jadeo, es una respiración agónica, ¿sí? Si encontramos estos tres puntos, netamente estamos frente a una parada cardiorrespiratoria.
y sin pensarlo, iniciamos RCP y solicitamos nuestro desfibrilador. En el caso de que estuviéramos como personal civil, recuerde, identificamos estos 3 puntos, inconsciencia, no pulso y no respiración, inmediatamente activamos nuestro sistema de emergencia y solicitamos un desfibrilador. ¿Por qué? Porque no, de nada me sirve que venga una ambulancia y que no me traiga el equipo que necesito. Necesito un desfibrilador más otros insumos. Y a la parte final vamos a detallar qué insumos son los básicos, al menos, para tratar este tipo de situaciones. Bien, entonces, ¿cuándo se hace una RCP inadecuada? Necesitamos saber lo inadecuado para ir relacionando qué es lo correcto. Por ejemplo, se hace una RCP inadecuada cuando el paciente no está sobre una superficie dura, una superficie lisa. Muchas veces vamos a llegar a escenarios donde el paciente está sobre la cama, o sobre un mueble, o sobre una silla, ¿sí? Apoyado en un escritorio. Evaluamos que mi paciente no tiene pulso, no respira y no hay respiración ni pulso, inmediatamente lo posicionamos en lo más rápido, suelo, ¿sí? Lo pasamos al suelo y comenzamos RCP. Segunda consideración de RCP inadecuada, el paciente no está en posición horizontal. Recuerden, RCP se hace en posición supina, paciente mirando hacia arriba, hacia el techo, ¿sí? En posición horizontal. Nunca RCP de costado, ni RCP sentado, ni RCP de cúbito ventral, boca abajo. Nunca, ¿sí? No se ejecuta adecuadamente la maniobra para asegurar vías aéreas permeables. Recuerden, nosotros, ¿qué maniobras realizamos para lograr permeabilidad de vía aérea? Eso lo vamos a tener en cuenta según nuestro escenario, si es un paciente de causas médicas o si es un paciente de causas de trauma. Si sospechamos que la cinemática del trauma me indica si hubo lesión o posible lesión a nivel vértebro-medular, pues entonces yo haré la maniobra de tracción mandibular. Y si es un paciente de tipo médico que no causó ninguna lesión vertebromedular, pues haré la maniobra del Excel, o como se le conoce, maniobra frente-mentón, ¿no? Extensión de la mandíbula como tal, elevación de la mandíbula y extensión de el Excel, ¿sí? También, el sello inapropiado sobre la boca y fosas nasales del paciente. Recordemos que si nosotros vamos a iniciar ventilaciones en un paciente, las hacemos con dispositivos. Y estos dispositivos, al momento de ser colocados cubriendo lo que son ingresos o vías de entrada, como fosas nasales y cavidad oral, debe de sellarse bien. Lo vamos a ver. Es importante incluso considerar la estructura anatómica de un paciente. No es lo mismo tener un paciente joven, de repente gordito, a diferencia de una persona adulta mayor que su masa muscular ha disminuido y está así, ¿verdad? Que justamente tiene mayor prominencia ósea y no tiene tanta masa muscular. Y en ese caso hay que sellar muy bien la máscara para comenzar a ventilar, porque si no se escapa el aire, se filtra el aire por los lados. Otra forma de realizar RCP inadecuada y que tenemos que hacer lo contrario es se colocan inadecuadamente las manos o se comprime en lugar incorrecto. ¿Dónde se va a colocar correctamente las manos? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero es importante reconocer a qué nivel de la estructura del esternón es donde vamos a centrarnos y colocar nuestras palmas de mano, específicamente la base de la palma de la mano. También es importante determinar el lugar correcto, ¿verdad? No el incorrecto. Si es el incorrecto, vamos a dónde direccionarnos, hacia la parrilla costal, y no queremos fracturar costillas. Entonces lo ideal es estar en el centro del esternón, específicamente en la porción inferior. ¿Qué más? Las compresiones muy profundas o demasiado frecuentes. Recordar que hay que hacer una compresión con determinada profundidad. No necesariamente llevamos una regla o yo estoy visualmente viendo y diciéndote, sí, está bien, haz más, comprime más fuerte. Eso sí lo podemos visualmente decir, pero no llevo una regla y te digo, sí estás haciendo los 5 centímetros, los 6 centímetros, no llevo específicamente eso. Pero sí puedo colocarme de la posición correcta, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, para ejercer justamente esta compresión y que sea justamente de la profundidad idónea para el paciente.
Y otra también va a ser con qué frecuencia hago esas compresiones. Me interesa, al menos de forma subconsciente, marcar un ritmo para generar justamente esta frecuencia de compresiones en el tórax del paciente. Otra RCP inadecuada se da cuando se usa una relación compresión-ventilación inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros mientras hacemos compresiones y luego hacemos la ventilación, eso sería en caso de un solo reanimador. Pero si tuviéramos más personal entrenado y que está junto con nosotros y nos puede apoyar en hacer la reanimación, recuerden que hay cierto cambio cuando son RCP de 2 reanimadores, ¿sí? En ese caso se hace la ventilación de forma inmediata y otra persona está encargado netamente de hacer las compresiones. Esto se le conoce como método sincrónico, ¿no? A la misma vez están haciendo, perdón, asincrónico, a la misma vez está ventilando a alguien al paciente y otra persona, otro respondedor, está haciendo las compresiones. Esto se ha comprobado que tiene mejor efectividad porque no hay cese, no hay esas pausas que normalmente como un solo respondedor sí hacemos, ¿verdad? Otra RCP inadecuada se hace cuando la técnica de RCP se detiene, donde puede haber justamente este cese de circulación que estamos generando en el paciente y donde más que todo aumentamos el alto riesgo de lesiones cerebrales por causas de hipoxia, ¿sí? Una incorrecta ¿Amores técnica también? de RCP va a generar que no hagamos Uchi. justamente el Ah, ya. reemplazo momentáneo No de te esa escucho, circulación no te escucho espontánea. nada. ¿Sí? Recordamos que hacer continuamente las compresiones Negando. aseguramos correcto flujo a nivel cerebral, ¿sí? El bombeo del corazón hacia a la parte cerebral. Es importantísimo hacerlo y realizarlo bien. ¿Cuándo se convierte en una RCP de buena calidad? Pues cuando se empiezan las compresiones en los 10 primeros segundos de haberse identificado una parada cardiorrespiratoria. Es muy rápido. Ustedes dirán, ¿se puede hacer en 10 segundos una identificación de paro cardiorrespiratorio? Claro que sí. Claro que sí, porque recuerden, ¿cuánto tiempo nos demora en captar, en identificar si el paciente tiene pulso y respiración? Siempre las recomendaciones son no más de 10 segundos, ¿cierto? Si en los primeros 5 o 6 segundos identifiqué que mi paciente tiene pulso y respiración, ¿cuánto me pudo haber demorado en evaluar que mi paciente esté inconsciente? Casi nada. Entonces, idealmente son 10 segundos para nosotros poder identificar un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué más también es un RCP de buena calidad? Pues comprimir fuerte y rápido. Yo al comprimir fuerte y rápido tengo que ver que se genere una adecuada compresión y una correcta ventilación. Recuerden que es en el caso de un respondedor. Yo realizo 30 compresiones y realizo 2 ventilaciones. ¿Cuántas veces voy a realizar esto? Pues lo voy a realizar durante 5 ciclos, lo que conocemos. Hago 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Estos 5 ciclos, si yo los hago a una frecuencia de aproximadamente 100 a 120 compresiones por minuto, me asegura que yo he terminado estos 5 ciclos en aproximadamente 2 minutos, de forma correcta, ¿sí? Ahora, ¿qué más me asegura que haga una correcta RCP de buena calidad, de alta calidad? Las profundidades. La profundidad idónea, y se le he puesto tanto en pulgadas como en centímetros. Lo recomendado es que sea 5 centímetros mínimo para una persona adulta y que no supere los 6 centímetros, de 5 a 6 centímetros. En pulgadas sería 2 pulgadas a 2.4 pulgadas. ¿Qué más debo de considerar? La posición correcta que debo de mantener. Siempre es importante recalcar la postura del proveedor que va a realizar las compresiones. Créanme, y aquellos que han tenido la posibilidad de estar frente a este tipo de escenarios, una correcta posición lo que va a hacer es justamente, primero, que vas a dar un RCP de alta calidad al paciente que lo necesita. Segundo, que tú como proveedor que estás respondiendo a este tipo de situación, te vas a agotar menos. No te digo que no te vas a cansar,
al contrario, vas a sudar como si fueran 2 horas en el gimnasio, tal cual, de full training, pero estamos asegurando RCP de buena calidad, ¿sí? Con una postura correcta. ¿Cuáles son? Rodillas al suelo, ligeramente separadas en posición de trípode, porque nos da estabilidad incluso para afrontar esta situación. Espalda recta, ¿sí? Incluso los brazos tienen que estar bien extendidos y lo que voy a apoyar en el centro del esternón, en la porción inferior, tercio inferior del esternón, es la base de la palma de la mano, no los dedos. Los dedos no tienen la fuerza necesaria, pero sí son importantes considerar que me van a ayudar a entrelazar los dedos de la otra mano para justamente generar esto. Vean, para generar esto, para poder agarrar y evitar que se me desplace la mano y logre posicionarme en una zona que va a generar lesiones como fracturas costales. Entonces, al tener estos brazos extendidos, la espalda recta, piernas separadas, lo ideal es formar un ángulo de 90. Pero ¿qué sucede? Muchos de los proveedores, y cuál es el detalle según en evaluaciones que se han realizado, es que concuerdan en que cumplen todo, espalda recta, brazos extendidos, pero el ángulo de 90 no se llega a cumplir. Y un pequeño truco para realizar justamente este posicionamiento en ángulo de 90, ¿cuál es? Que tu cabeza al momento de hacer las compresiones pasen ligeramente el cuerpo del paciente. Vean aquí, la cabeza del proveedor está ligeramente pasando el cuerpo del paciente. Eso les va a asegurar que inmediatamente ustedes estén en un ángulo de 90 para comenzar a ejercer presión, de levantarse, incorporarse un poco y dejarse caer sobre el pecho descubierto del paciente. ¿Sí? Esto va a asegurar que ustedes al menos logren ejercer la presión idónea para hacer la compresión. Ahora, el permitir hacer un RCP de buena calidad tiene que coincidir con la expansión y compresión torácica que se realiza en el paciente. Es como al momento de presionar un globo, yo presiono un globo y lo mantengo ahí, pero yo necesito descomprimir. Entonces necesito que tengamos esa relación de compresión y expansión total para generar un RCP de buena calidad. También me indica que un RCP de buena calidad es interrumpir lo mínimo posible. Esas interrupciones deben estar orientadas a 5 y no más de 10 segundos, ¿sí? El realizar ventilaciones efectivas con un correcto sellado para poder ventilar al paciente y solamente lograr visualizar que se expande el tórax. No busco ingresar mayor cantidad de aire. ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente puede tener o generarse lo que es una distensión gástrica. Se comienza a ingresar aire hacia la parte del abdomen y lo que va a generar es que el paciente, si tiene comida, va a regresarla, va a regurgitarla y va a vomitar. Y eso puede generar pequeñas aspiraciones en el paciente que al final pueden ser contraproducentes. Aparte, nosotros al ventilar a este paciente en exceso, va a hacer que no tenga correcta circulación, ¿sí? Y puede generar mayormente, cuando no pasa oxígeno, ¿qué comienza a haber? Una acidosis en el organismo, ¿sí? No correcto, no pasa una correcta oxigenación de oxígeno, sino que comienza a haber una acidosis, ¿sí? Es como cuando nos sucede a nosotros. Cuando hacemos deporte, oxigenamos y rendimos el hacer la actividad. Pero cuando dejamos de respirar correctamente, ¿qué sucede? Pasamos inmediatamente a acidosis, comenzamos a producir ácido láctico y nos comenzamos a cansar y decimos, ay, me queman las piernas, me queman los brazos, ya no puedo hacer más ejercicio. ¿Y es por qué? Porque tampoco no estamos ni físicamente ni estamos oxigenando correctamente. Lo mismo tiende a pasar acá. Estamos dando una ventilación de forma incorrecta. Lo importante es observar que pase mediante una correcta permeabilidad de la vía aérea hacia los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué me recomiendo? Que una vez iniciada la técnica de RCP, debe mantenerse hasta que se inicia la circulación espontánea. O sea, quiere decir que el paciente
comienza de repente, abre los ojos, se comienza a mover, o incluso hay personas que se ha evidenciado de que tras un paro cardiorrespiratorio te dice, ¿qué pasó? Y tú dices, ok, no más RCP, no nos indica hacer defibrilación, el paciente nos está hablando o ya se está moviendo. Ahí es donde nosotros podemos parar. Otra forma de detenernos ante una parada cardiorrespiratoria que estábamos realizando o un RCP que estábamos realizando es cuando se inicia la circulación y ventilación espontánea. Recordemos, nosotros reemplazamos el cese de la respiración y el flujo de sangre. Si el paciente, al pasar esta evaluación de 5 ciclos de RCP, valoramos pulso y mi paciente tiene pulso, pues puedo parar de hacer maniobras de RCP. Solo hay una consideración, que es si su paciente tiene pulso, pero no ha recobrado la respiración, nosotros podemos realizar maniobras de ventilación de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ventilar por el paciente. Él ya tiene el pulso, lo que le falta es ventilar, respirar. Y ahora, ¿pueden decirme cuál es esa ventilación o con qué frecuencia nosotros realizamos esa ventilación en el paciente para hacer estas ventilaciones de rescate? ¿Cada cuánto debo de realizar esa ventilación en el paciente? ¿Quién me dice? Escríbanlo, por favor. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia que nosotros debemos de realizar en cuanto a la ventilación en un paciente? Es la misma que nosotros manejamos para el momento de brindar ventilación. Y ya lo han escuchado en sus clases de vía aérea, se lo han repetido en otras lecciones también. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa constante que hay que hacer? ¿Quién quiere decir? Active su audio o escríbalo por el chat. A ver, ya tengo una respuesta. A ver, dice, cada 5 segundos. A ver, Marsh me dice cada 5 segundos. Ormeño me dice 5 segundos. ¿Pero 5 segundos qué? ¿Qué hago cada 5 segundos? ¿Quién me lo pone completo? A ver. Por aquí tengo. Dice, está muy bien. Sheila dice. Sheila me dice una ventilación cada 5 o 6 segundos, ¿sí? Importante, recuerden, 5 o 6 segundos. Idealmente, para que ustedes lo tengan claro, es ni bien llego, yo cuento, coloco mi máscara o mi dispositivo para ventilar, porque puede ser máscara, puede ser BBM, puede ser cualquier dispositivo que yo tenga disponible. Entonces, yo coloco y ventilo. Y cuento 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y el 1006 ya vendría a ser la ventilación. No debo de llegar hasta el 1006 y recién el 1007 se ha ventilado. Eso no, ¿sí? Lo idóneo es llegar a 1005 o contar 5 segundos y el sexto segundo ya es la ventilación. Recuerden, la ventilación se hace en un segundo, ¿sí? Entonces, eso es lo idóneo. Esa ventilación como tal que tenemos que hacer se hace como ventilaciones de rescate, una ventilación cada 5 segundos en nuestro paciente, 5 o 6 segundos en nuestro paciente. ¿Qué más me dice? Cuando el personal o llegue personal igual o más capacitado que usted y lo releve. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que nosotros estamos en una atención, en un domicilio, haciendo RCP en una persona con parada cardiorrespiratoria y de pronto nosotros como bomberos que estábamos haciendo el RCP, llega el SAMU. El SAMU se entiende que es un personal de salud, el cual tiene esta capacidad para poder justamente responder este tipo de emergencias. ¿Por qué? Porque está dentro de su profesión incluso, ¿no? Ahora, nosotros vamos a estar ahí también vigilantes del actuar, del accionar. Pero es importante que si nosotros estamos exhaustos, ya hemos hecho RCP y llegan ellos. En ese caso, nosotros podemos ser relevados. ¿Por qué? Porque llegó otra persona que tiene el mismo nivel de entrenamiento o inclusive un poquito más en cuanto a la capacidad de la capacitación que tiene, ¿sí? Esa es la única consideración. Ahora, ¿qué más? ¿Cuándo podemos detenernos de hacer RCP? Cuando básicamente nosotros nos encontramos exhaustos, que ya no podemos realizar el procedimiento.
¿De qué sirve continuar haciendo maniobras de forma exhausta? Porque ya no estamos haciendo un RCP de alta calidad, ya pasamos a hacerlas de forma ineficaz, ¿sí? Es una consideración que también debemos de tener. Otra consideración para poder frenar o parar una parada parar un RCP realizándose en ese momento es que la escena se torne insegura. Si se torna insegura, yo no me voy a decir, no, es que necesito hacer RCP y no me puedo mover. No, recuerden, primero estamos nosotros, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo, porque yo soy la persona que tiene en ese momento la capacidad y el entrenamiento para poder realizar la maniobra. Si yo me accidento, pues ¿quién más me va a poder ayudar en ese momento? No vamos a ser más parte del problema que de la solución. Entonces, otra consideración para parar una reanimación cardiopulmonar es que el paro cardíaco dure más de 30 minutos. ¿Sí? Recordemos, ¿se acuerdan? En cuestión de probabilidad, cada minuto se pierde el 10% mayor de probabilidad de poder revertir ese paro cardiorrespiratorio. Y recuerden que entre los 4 y 6 primeros minutos ya va habiendo un daño a nivel celular, ¿sí? El cerebro es el primero que lo identifica y comienza justamente a haber un cuadro de hipoxia a nivel celular. ¿Qué sucede con estas situaciones? Que a veces queremos estar haciendo RCP porque sí lo voy a sacar, porque sí lo voy a sacar y sigo haciendo RCP. ¿Qué pasaría si ese paciente sale de ese cuadro pasado los 30 minutos? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la probabilidad en cuestión de daños a nivel celular? ¿Sí? La afectación que puede tener ese paciente. De repente, ese paciente sí, va a salir de la parada cardiorrespiratoria, pero va a quedar dependiente de una máquina de ventilación en el mejor de los casos, ¿sí? O los daños, las secuelas como tal que pueden generar. Siempre también hay salvedades. Una de las tantas que se han mencionado dentro de todos los estudios que se han hecho es que consideremos poder realizar durante mayor tiempo un RCP en casos de hipotermia severa, ¿sí? Pacientes que tengan o padezcan de hipotermia severa en ese momento o hayan sufrido un ahogamiento justamente y coincida en aguas frías. Aquí sí, ¿por qué? Porque la circulación no es que se haya cesado, sino se ha disminuido y nosotros, para poder revertir esa situación, sí tendríamos que realizar durante mayor tiempo. Incluso, recuerdan que cada 2 minutos reevaluamos las funciones en el paciente para saber si tiene pulso y respira. En este caso, si el paciente sufre de hipotermia o ha sufrido o está causándole una hipotermia severa o ha sufrido ahogamiento, incluso recomiendan hacer una correcta valoración, ya no de 10 segundos por lo menos, sino inclusive demorarnos un poquito más en captar y en evaluar este pulso y respiración, que puede llegar incluso hasta 30 segundos. Esas son las recomendaciones normalmente que da. Si tienes un paciente con hipotermia severa o ahogamiento, puedes realizar por mucho más tiempo el RCP e incluso puedes tener hasta 30 segundos para valorar si el paciente tiene pulso y está respirando. Ahora, voy a compartirles en el caso de cómo es la maniobra de un RCP, en el caso de un respondedor, un proveedor. Vamos a ver, compartir. Y les voy a compartir esto. A ver. Listo. Vamos a reproducir esto de aquí. Presten ahí atención. Creo que sí se escucha bien. ¿No? La primera habilidad que veremos es la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Ahí lo que 28, vamos 29, observando 30. es las compresiones y vean que hace la señora de Excel. Está utilizando un dispositivo para hacer la 1, ventilación. 2, 3, 4, 5, 6, Vean lo que 7, le decía. 8, 9, Espalda 10, recta, brazos 11, extendidos, 12, cabeza 13, del 14, del 15, proveedor, 16, pasa al 17, cuerpo del 18, paciente. 19, 20, Ejerce 21, la 22, presión. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Realiza 30 compresiones, maniobra, por ventilación o elástica. No demora el tiempo. 1, Recuerden, 2, un 3, segundo 4, 5, se 6, mantiene 7, para 8, incorporar 9, aire y 10, volver a 11, realizar la 12, ventilación. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Base a un ritmo o frecuencia de 100 a 120 compresiones. Vean la expansión. Y Ahora el ese lapso de pausa que se realiza, justamente ese lapso de tiempo entre que deja de hacer compresiones para hacer la ventilación y volver a hacer la compresión, no excede los 10 segundos, es muy rápido, ¿sí? Y hay un detalle también, y que se los menciono porque al momento de hacer del RCP, hacer prácticas, y en el momento de hacer en la vida real, como se dice, cuando uno quiere hacer la ventilación, se agacha, ventila en el paciente, observa expansión, se incorpora, toma aire y vuelve a bajar. Eso es un RCP ineficaz, porque nos está tomando una milésima de segundo levantarnos para volver a tomar aire y volver a bajar. Entonces, ahí mismo nosotros lo que debemos de hacer es tomas aire y ventilas para justamente acortar ese lapso de tiempo, no mayor a 10 segundos. Siempre tiene que ser lo más mínimo o buscar el mínimo de espacio entre de parar compresiones con las ventilaciones, ¿sí? Ahora, vamos con este compartir. ¿Dónde estaba? Acá. Bien, a ver, veamos ahí. El Sindri no ayuda en nada, pues. El Sindri está bien escondido. Yo lo voy a banear. Está acá. Listo. Entonces, vamos a agrandar. Listo. No Listo. mames. Bien, entonces, ahora, eso lo que hemos visto es con un respondedor, ¿sí? Con una sola persona involucrada en hacer RCP. En el caso de que nosotros seamos o brindemos RCP y dispongamos de 2 personas, en el caso de nosotros como bomberos, es lo más idóneo. Normalmente respondemos 2 personas ante una emergencia. Recordemos que hay ciertas consideraciones. Entre ello es que no interrumpamos las compresiones por más de 5 segundos. ¿A qué se refiere con esto de no interrumpir por muchos lapsos de tiempo el intercambio de funciones? Quiere decir que yo voy a tener, aquí como lo vemos en la imagen, una persona realizando las compresiones, ¿sí? Una persona realiza las compresiones, vean que están correctamente posicionados, y a la vez, a la misma par, una persona inicia con sus ventilaciones. Vemos que está utilizando en este caso un correcto sellado y a través de una válvula unidireccional o una máscara pocket está realizando la ventilación. Esta compresión se hace a la par con la persona que está ventilando. Yo me centro en hacer compresiones y la otra persona se centra en hacer sus ventilaciones, tal cual como es una ventilación cada 5 o 6 segundos. Ahora, ¿qué más me enfatiza? Que en el caso de 2 personas, el manejo de la vía aérea es importante, ¿sí? No aplique ciclos. En este caso yo no voy a aplicar ciclos, ¿sí? No es que yo voy a parar la compresión y para hacer la ventilación, no. Yo voy a ir de forma continua.
Voy a ventilar a un ritmo de una ventilación cada 5 o 6 segundos, sin buscar sincronizar con mi compañero que está haciendo las compresiones. Esto va a asegurar que por lo menos si yo realizo una ventilación cada 5 segundos, yo voy a tener al menos 12 ventilaciones por minuto. Si yo realizo una ventilación cada 6 segundos, aproximadamente voy a tener 10 respiraciones. Lo ideal es asegurar al menos entre 10 a 12 ventilaciones por minuto. Eso es lo más idóneo para hacer una correcta ventilación en un RCP de alta calidad. ¿Qué más me indica? Que un RCP de 2 personas, en el caso de la persona que está realizando las compresiones, debo de hacerlas de forma continua, asegurando un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Y no debo de pausar estas compresiones para dar los respiros. Ahora, ¿qué equipamiento durante esta realización de RCP voy a utilizar? Vamos a hablar rápidamente porque ya lo han visto en sus anteriores lecciones, pero como parte de este tema sí tenemos que mencionar. El equipamiento necesario para hacer la técnica de RCP, pues necesito lo que nosotros conocemos como BBM, ¿sí? Recordemos, el BBM es lo que significa como válvula, bolsa, mascarilla, BBM, ¿sí? Válvula como tal, bolsa, mascarilla, ¿sí? ¿Qué es de importante comentarles al respecto del BBM? Es que necesitamos que siempre el BBM tenga un correcto sellado en el rostro del paciente y este BBM siempre idóneamente debería de tener una conexión a un balón de oxígeno, ¿sí? Y se trabaja básicamente con 15 litros por minuto. Eso es lo recomendado. ¿Qué más también me indica? Que dentro del equipamiento yo voy a necesitar ciertos dispositivos. Estos dispositivos que se pueden utilizar puede ser el BBM para hacer las ventilaciones. Si yo no dispongo de un BBM, al menos debo de disponer de una máscara unidireccional. La marca también puede ser conocida como Pocket, ¿sí? Que es fácil de armar en ese momento y tiene un filtro, por eso es unidireccional. Ingresa aire, pero no retorna, lo cual nos otorga ciertas características de protección para la persona que realiza la ventilación. Y también la utilización de dispositivos, lo que ustedes han manejado dentro de lo que es la parte orofaringia y nasofaringia, ¿sí? Los dos tipos de dispositivos que han visto como manejo de dispositivos básicos de vía aérea, ¿sí? La colocación de orofaringios y la colocación de nasofaringios. ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta? El repaso de lo que es el tubo como tal del dispositivo orofaringio. Es el dispositivo más conocido como cánula de Gödel, ¿sí? O de Berman, que es aquella que tiene las ranuras hacia los lados, ¿sí? Estos dispositivos son idóneos para justamente evitar que la lengua caiga y obstruya la vía aérea. ¿Qué más dentro de los dispositivos que vamos a utilizar para hacer un RCP de alta calidad? Es básicamente la utilización correcta de un desfibrilador o DEA, ¿sí? Debe colocarse, y recuerden, de forma correcta los parches, ¿sí? Estos parches, y quien me indica, en esta imagen justamente tiene un detalle. Hay un detalle en esta imagen. No sé si alguien lo logra identificar, lo puede escribir ahí en el chat o lo puede decir activando su micrófono. Pero recordemos que dentro de la utilización del DEA, es un equipo bastante práctico de utilizar. Ni bien nosotros encendemos el dispositivo, nos va a indicar que coloquemos las entradas del cableado que va unido hacia los parches, que los insertemos para que luego que esté colocado en el paciente haga una lectura, ¿sí? Esta colocación de los parches tiene, por si alguien olvida la colocación correcta, tiene una indicación de cómo colocarse. Vamos a ver si por aquí me deja acercar un poquito más. Sí, ahí podemos visualizar
¿sí? Hay un dibujito el cual les indica cómo colocar. Por ahí ya tengo respuestas. Ajá, Rudy tal cual me dice, tiene figuras de colocación. Efectivamente, tiene figuras las cuales te hacen un recordaris de cómo deben ser colocadas. No sé si alguien se ha percatado de cuál es el detalle, el error en esta fotografía, ¿sí? No sé si alguien se ha dado cuenta. Por ahí me dicen las manos, ¿sí? Recordemos que la colocación de las manos es en el centro del esternón, ¿sí? Justo el tercio medio del esternón, con predominio a la porción inferior, pero está bien, bien colocado. O algo importante, siempre se recomienda aflojar prendas, ¿sí? El quitar la correa, muy bien. Pero hay algo más importante que eso, orientado a lo que es el DEA, ¿sí? Hay un detalle importantísimo allí, que justamente hablando de ello, y hablando de esto específicamente, voy a correr la imagen para que ustedes lo puedan ver. Miren acá, ¿sí? Hablando de justamente la colocación del DEA, el DEA funciona justamente con electrodos, en este caso, a nivel de negativo y positivo. Por eso es la colocación idónea y por eso es tanto el énfasis de que traiga indicaciones de cómo utilizar este dispositivo en el paciente. La colocación correcta siempre va a estar orientada a que el cableado, como por decirlo así, el cableado deba de estar orientado hacia la parte interna del paciente, ¿sí? Dentro de ello, se recomienda la colocación de uno de los parches, debe de ser colocado en la parte inferior de la clavícula, o sea, lado derecho, superior, pero inferior por debajo de la clavícula. Aquí colocaría mi primer parche. Mi segundo parche vendría justamente en posición vertical como tal, ¿sí? Como punto de referencia, línea axilar media del lado izquierdo, y lo coloco orientado con el cablecito hacia adentro, justamente porque funciona en esta posición de poder enviar el impulso, la descarga eléctrica hacia el corazón. Está orientado justo y diseñado para ello. Si nosotros no lo colocamos así, de repente no significa que no vaya a dar la descarga, pero la va a dar de forma incorrecta. Recordemos que estos equipos están diseñados para emitir un cierto voltaje de energía para realizar la descarga y poder revertir la parada cardiorrespiratoria. Normalmente equivale a una secuencia de descarga de 200 a 250 joules, está en joules esta descarga, ¿sí? Aquí con respecto a la imagen, lo que les mencionaba es que debería de estar orientado hacia la cara interna, ¿sí? Este cablecito debería estar así, en forma vertical, en este caso, ¿no? Así en forma horizontal. Esa es la colocación correcta. Bien, ¿qué más? ¿Qué más debo de tener en consideración? Ciertas situaciones especiales. ¿Cuáles son estas situaciones especiales? Básicamente son 5. La primera, el uso de la utilización de un DEA, de un desfibrilador, en menores de 1 año de edad, justamente por lo que les mencionaba, de la cantidad de envío de energía de joules a la persona. Como son parches diseñados para adultos, lo ideal para en casos de niños es utilizar parches pediátricos, ¿sí? Que son regularizados en cuanto al voltaje. Si no se tuviera y se tiene premura por utilizarlo por en caso de la situación de emergencia, ¿se puede utilizar un parche de adulto a un niño? Claro que sí. Se coloca uno en la parte anterior, el que iba más superior, y el que iba en la porción media axilar izquierda, pues se coloca en la parte posterior. ¿Qué más? Segunda situación especial, aquellas personas que son muy velludas a nivel de pecho. Recordemos que en los DEAs, algunos DEAs, y si no tuviéramos, sería importante tener al menos una rasuradora para poder limpiar el torso del paciente y poder colocar correctamente el parche para que emita justamente esta descarga eléctrica. Si no se tuviera, pues también podemos disponer de gel para justamente colocar. Una tercera situación especial es el tórax cubierto de agua o sudor. Nunca deban de colocar parches si no hemos hecho un previo secado, al menos de la zona donde vamos a colocar los parches. No puedo secar al paciente en ese momento porque no es prioritario, pero sí debo de secar en las zonas donde voy a colocar mis parches.
puede ser con una prenda o con un apósito, una gasa o algo que me ayude a limpiar justamente la zona de aplicación. Y como punto 4 es, ¿qué pasaría si mi paciente tiene un marcapaso implantado? ¿Sí? Ha sido colocado un marcapaso en el paciente. ¿Cómo me daría cuenta? Bueno, no todos los marcapasos suenan ya actualmente, pero si hay algún familiar que me indicas que mi familiar tiene a su vez un marcapasos, pues yo lo que debo de hacer es que asegurarme de que el parche que voy a colocar del lado izquierdo sí tenga cierta distancia desde el punto del corazón. ¿Por qué? Porque si no, sí puede haber cierta alteración. ¿Qué necesitamos? Que al menos lo idóneo es que tenga una pulgada de diferencia. Eso equivale más o menos a 3 centímetros de donde está la colocación del marcapaso en el corazón como tal. Recuerden que el marcapaso está a nivel de aurícula porque es el que justamente marca o inicia el ritmo y nosotros debemos de colocarlo por debajo en el caso de las mujeres, de la mama, y en casos de varones, al menos 3 centímetros alejados de la zona de donde han colocado el marcapaso. Como punto 5, otra situación especial es aquellos que tienen parches con alguna medicación. Normalmente estos pacientes lo pueden tener en caso de pacientes para tratamientos de dolor, o analgesia o sedación como tal, que tienen colocación de parches con medicamentos. Lo idóneo, lo más recomendado es que nosotros podamos extraer el parche colocado, limpiemos o tratemos de sacar el residual como tal del parche en la piel del paciente y recién podamos colocar el parche del dispositivo del dedo para recién utilizarse. Bien, ahora vamos a reproducir el otro cachito del video para que tengamos una idea general. Pero vamos a compartir. Ya. Si se logra escuchar bien, por favor me confirman ahí en el chat. Elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a dos profesionales de la salud que realizan la evaluación de un BLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. ¿Se escucha? La cena es segura. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coloque los parches sobre 1, el pecho 2, desnudo 3, del paciente. 4, 5, 6, 7, 8, Enchufe el 9, conector de 10, los parches. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Analizando 18, ritmo 19. cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre Atrás. la descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones y evite la ventilación excesiva. Otras medidas como cambiar de reanimador cada 2 minutos o antes si están cansados y el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de la RCP en tiempo real aumentarán las posibilidades de supervivencia del paciente. Bien, chicos. Bien, eso es lo que en general se habla de lo que es
una RCP de alta calidad, tanto con un respondedor como lo vimos en un video anterior, y lo que es con 2 respondedores y la utilización correcta de un DEA de forma inmediata. Y vieron casi al final del video la colocación de dispositivos básicos, en este caso colocó un orofaringio para asegurar una correcta ventilación en el paciente, ¿sí? Ahora, eso es en el cuanto lo hemos visto una dinámica de video. Les voy a compartir un video más real de una persona que ha sido extraída tras a un ahogamiento. Espera aquí, esperen, comparto. Hola, disculpa, tengo una consulta. Sí, Bueno, Rudy. dos. La primera, en la imagen que colocaste del primer día que hay 2 personas, una que está con la BM, mientras estás haciendo el masaje cardíaco, la persona que está ventilando debería retirar el BBM. No, no se recomienda. Realmente recuerden que si nosotros retiramos el BBM mientras queremos contabilizar y volvemos recién a colocar el BBM para recién asegurar correctamente el sellado, el, el, el dispositivo correctamente, lo que vamos a hacer es perder tiempo, ¿sí? Y recordemos que en ese momento lo que necesitamos, lo que menos necesitamos es perder tiempo en estos espacios breves. Entonces, lo más recomendado es que si estás encargado de hacer la ventilación, selles correctamente la estructura del dispositivo a la cara del paciente y ventiles, mientras sigues contando y vuelves a ventilar. ¿Recuerdas? Una ventilación cada 5 segundos, vuelves a ventilar y así sucesivamente. No es recomendado retirar. ¿Cuándo vas a retirar? Cuando se cansen, en este caso, y te dice, me cansé, y justamente completaron los ciclos aproximadamente 2 minutos y hagan el cambio de funciones. Ahí inmediatamente te desplazas a la parte del tórax y rápidamente tu compañero agarra el BBM y lo asegura en la parte del rostro del paciente para hacer la ventilación. Es el único donde vas a soltar el BBM. Ok, la segunda consulta. Dile. ¿Los parches tienen fecha de vencimiento? Sí, tienen fecha de vencimiento. Y no solo los parches, el desfibrilador y la batería. Dentro del mantenimiento del DEA está recomendado el cambio de parches, así no se hayan utilizado, y está el cambio de batería, o bueno, que realmente a nosotros como proveedores nos resulta más conveniente, en lugar de cambiar la batería, ya cambiar todo el dispositivo del DEA, porque por cuestión de costos, lo más caro dentro del DEA es la batería. Tiene incluso una batería externa, que es la que se puede retirar, y tiene una batería interna a su vez. Ambas tienen diferentes fechas de caducidad, ¿sí? Es importante revisar constantemente estas fechas de vencimiento. ¿Qué podría pasar? Y vamos a suponer que yo, a pesar de que tenga los parches vencidos o la batería vencida, lo utilice. Es que en el momento de realizar la descarga no me funcione, o me haga una falsa lectura de la colocación de los parches en la persona. Eso me puede dar una falsa leída y puedo generar lesión pues, en el paciente, quemaduras también. El voltaje que idóneamente está entre 200 y 250 joules, quizás tampoco no ejerce esa cantidad de voltaje. Puede ser mayor, puede ser menor y no sea efectivo. Básicamente es eso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al otro video? Espero, Rudy, haber respondido a tu pregunta. No sé si tengas otra por allí. Pregunten, chicos, en lo que pongo el otro video. Este video que les voy a mostrar es un video bastante real. Me gustó mucho porque... Espérenme. Aquí. Para narrarles un poquito la introducción, lo voy a pausar ahí. Espero que se vea. Ajá, me olvidé de compartir audio. Bueno, compartir audios. Ahí está. Se trata de básicamente una persona
siendo extraída del agua, ¿sí? Ha sufrido un ahogamiento. Vamos a ver el video. Surf. His name is Takahiro Ono, an English language student from Tokyo. No one knows what's happened to him or how long he's been in the water. Rolly Mo, no. Someone go and get on the radio. There's a radio on my bike and call for the doof, yeah? Check pulse, hang on. Vean cómo están valorando Popo el can't detect a pulso y la pulse. respiración. Dos personas. Bagging, come on. He's not breathing. Bagging, come on. Bagging. Tucker is Miren esas clinically dead. bocanadas de aire. Grab the nose. The boys must get his heart beating again and air into his lungs. It's a male, about 20 years old. They got him on the bag now. I'll get back to you in the morning. I can't really feel it. Danny arrives with a defibrillator as Corey starts CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Get a towel. Yeah, I got it. What? Give him one. Tucker still has no pulse. Una camiseta. Stand clear. Everyone stand clear. No touching. Stand clear, unclear. Ready? Yeah. Patient. Analyzing rhythm. The machine reads Tucker's vital signs. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Check pulse. If no pulse, give CPR. Check pulse. If no pulse, give CPR. I can't get one. Start CPR. The defib doesn't work on Tucker first time. 3, 4, 5, The machine needs time to recharge. Corey continues CPR. 11, 12. The ambulance has been called. Paramedics are on the way. Just if you need anything else, give us a yell. Yeah, copy that, Chapo. 12, 13, 14, 15. It's 4 minutes since lifeguards got to Tucker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The machine needs time to establish whether he has any heart rhythm. Stand clear. Unclear. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Tucker's had 2 shocks. He's in spasm. Patients rarely survive if they need more than 3 shocks. Tucker's been clinically dead for at least 4.5 minutes. He has 1 chance left. I've lost it. Stand clear. Stand clear. Do not touch patient. Analyzing rhythm. The 3rd shock has finally had an effect. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Almost shocked again. Trying to breathe, it looks like. Vean ese cambio en el paciente. Still stand clear. Analyzing rhythm. Breathing, yeah. It's alright, mate, it's Check alright. pulse. If no pulse, give CPR. It's got a faint pulse. He's breathing, mate. It's getting stronger. Take a good pulse, mate. Good pulse here. You've been in the water and you swallowed a lot of water, okay? Stay, just relax, mate. Just relax. We're looking after you, okay? Understand? It's got a strong heartbeat now, strong heart. Just keep your head there, mate. It's okay. Just giving you some oxygen. It's okay, it's okay. It's alright, buddy. It's okay, mate. Just relax. Just take it easy. Good work, boys. All of us, eh? Good work. Try deep breaths, mate, okay? As they wait for an ambulance, lifeguards try and piece together the events that almost killed Tucker. Student too. What happened to him? I don't know. I love to swim in the water. And he just kind of floating or what? No one knows how long Tucker was clinically dead in the water. But for 5 minutes, the lifeguards kept him alive on the sand. Despite the trauma of a major medical emergency, Tucker knows who and where he is. What's your name? Takahiro, is it? Yeah. You know where you are? Tucker? Where are you? Where? Bondi. He said Bondi. A shot of Maxilon will help stabilise Tucker. Lifeguards and paramedics brace him on a spinal.
Bien, chicos, espero que con ese video podamos apreciar realmente cuán efectivo es iniciar inmediatamente RCP, habiendo identificado una parada cardiorrespiratoria, y lograr en ese poco lapso de tiempo revertir o sacar a esa persona de esa situación, ¿no? Y la diferencia clara de cómo manejaron la situación, una persona haciendo compresiones, otra ventilación, mientras que llegaba el desfibrilador, colocaron con lo que justamente habíamos mencionado en la lección, que es secar el torso del paciente donde voy a colocar el parche y hacer la desfibrilación, ¿no? Y dejar y observar básicamente, porque el dispositivo, por ejemplo, en ese caso, seguía analizando, pero a la par el paciente estaba ya recobrando más que todo el estado de conciencia, ¿no? Reaccionó, comenzó a parpadear, es un indicador clave, ¿sí? De que la persona está de repente en estado recobrando conciencia, y no dejarnos guiar solamente sobre esos espasmos que había o inclusivemente esas bocanadas de aire que ejercía el paciente, ¿no? Que nos puede dar una mala interpretación. Bien, bien, chicos, creo que hasta ahí sería todo con mi parte. Esperaría que haya cumplido las expectativas para ello. Recordar también lo que vimos en el videíto. Al finalizar lograr revertir la situación de parada cardiorrespiratoria, ponen al paciente en una posición de recuperación. En el caso de nosotros, sería justamente una posición de recuperación, mientras que comenzamos a buscar la forma de trasladar al paciente hacia el nosocomio, ¿no? En este caso nosotros aún en el país no disponemos de unidad de soporte vital avanzado, pero ya en esta situación sí podemos trasladar al paciente justamente en esta posición de cúbito lateral, en posición de seguridad, para trasladarlo en base a apoyo con oxígeno, ¿no? Básicamente. Bien, lo que me dice por aquí Gabriela pregunta es que la posición que tomaba el paciente, que era una posición extraña, ¿se podría pensar que estaría en una posición de decorticación? Básicamente no. La posición de decorticación involucra todo el cuerpo, es como un espasmo con la posición hacia adentro. En este caso eran unos espasmos por la deficiencia de oxígeno. Recuerden que la deficiencia de oxígeno en determinado punto cerebral genera justamente ciertos cambios, entre ellos estos espasmos, estos como que movimientos extraños en el paciente, pero no llega a ser una decorticación. Si fuera ya una decorticación, recuerden que la decorticación es un daño cerebral severo, donde ya afecta la corteza cerebral en el paciente. Aquí podríamos, sí, transitoriamente de repente no llegaba correcto oxígeno y por eso tenía esa posición. ¿Qué le administraron? Justamente es parte del soporte vital avanzado, pero normalmente son drogas, fármacos como tal, para ayudar a potenciar en el caso de las circunstancias. ¿Por qué les digo esto? Y no entro a ahondar mucho en medicamentos. Mencionaron el naloxone. El naloxone es la aplicación de un antídoto para los casos de sobredosis de muchas cosas, de fármacos, de drogas. En este caso el naloxone es un antídoto que se utiliza. También se le conoce como nombre de Narcan. Nosotros en el país no utilizamos mucho de ese tipo de antídotos, es bastante raro incluso conseguirlo, pero a diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el país americano, incluso los policías, los bomberos, tienen dentro de los fármacos que llevan este tipo de Narcan, que es vía inhalatoria, nasal o administrado, justamente para revertir cuadros de sobredosis. Por eso es que dentro del contexto del video se veía que los rescatistas indagaban por información y les decían que era un grupo de estudiantes como tal, que no lo conocían, que podía estar bajo efectos de alguna sustancia. Entonces, uno de los fármacos que utilizaron fue justamente antídoto en general para justamente revertir esta situación, y a su vez aplicar otro tipo de fármacos, ¿no? De repente que potencien
un poquito la contractibilidad del corazón y, y de repente el monitoreo, ¿no? Básicamente. Pero eso es lo que le administraron en el caso del video. En otro caso que no fuera un tema de sobredosis, pues se pensaría en fármacos de generar mayor contractibilidad del corazón, ¿no? Fuerza y bombeo del corazón, básicamente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, para poder finalizar, no sé si alguien tenga alguna duda, de repente algo que no haya quedado claro, alguna pregunta adicional. ¿Todo claro? Bien, chicos. A ver, aquí veo preguntas. Gracias. No hay de qué, Gabriela. Bien, chicos, espero haber abarcado la lección de hoy. Hay bastantes puntos todavía por reforzar, pero ya creo que lo van a ir saldando en sus lecciones y con la parte práctica que se les viene. Tomen en consideraciones esos detallitos, esos truquitos que les he indicado para que hagan un RCP de alta calidad. Y bueno, básicamente recuerden que ustedes están dando vida a una persona que está en ese momento con una muerte clínica, ¿no? Muerte clínica, recuerden, suspensión de cese de respiración y no hay evidencia de pulso. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense, estamos hablando hasta en otro momento. Un abrazo para cada uno de ustedes. María, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, Lizzy. Muchas gracias por el apoyo el día de hoy también. Y bueno, agradecerte a nombre del equipo de APH por, por tus dos ponencias que nos has acompañado en este programa. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad, de verdad. Muchas gracias y bueno, ya siendo las 10:30, damos por concluido la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, igual lo hacemos por interno. Ya se pasó la lista de asistencia igual. Y bueno, nos vemos pronto. Cualquier novedad, estamos en comunicación. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Selma.